Tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro. ¿Qué tal, amigos de Pax Televisión? El día de hoy vamos a tratar el tema de la necesidad de la oración. No vamos a hablar aquí de un tratado de vida de oración, sino de cosas prácticas para que tanto a ti que nos estás viendo y nos estás siguiendo por la señal de Paz Televisión, puedas de alguna manera concretar ciertos aspectos prácticos de tu vida de oración, la necesidad que hay en tu vida y en la mía de la oración. Esa necesidad de la oración es totalmente básica para cada uno de nosotros si queremos crecer en intimidad con Jesús, si queremos crecer en amistad con Jesús. Hoy hay una cultura dentro de nuestra iglesia muy peligrosa. Hoy queremos de alguna manera vaciar la espiritualidad, de alguna manera a seguir una vertiente, digámoslo así, media light. Hoy pensamos que no es necesario la oración y que solo basta que todo lo que hagas tú, que todo tu trabajo, tus quehaceres diarios y cotidianos, lo ofrezcas a Dios y eso es oración. Quizás tú has oído hablar de muchas personas, inclusive quizás personas consagradas a Dios, que toda mi vida es oración porque todo mi trabajo yo lo ofrezco a Dios y entonces se convierte en oración. Sí, es cierto que hay que ofrecer todo lo que nosotros hacemos al Señor y eso de verdad es oración. Pero es necesario, queridos hermanos, que tú y yo tengamos intimidad con Jesús, de visitarlo a Él, de estar junto a Él. No solamente podemos nosotros disfrazarnos de cristianos y católicos y decir todo lo que hago yo lo ofrezco a Dios y eso se convierte en oración y no tengo un trato asiduo, cotidiano con el Señor. Los males de este mundo, hermanos, radican en nuestra falta de orar, en nuestra falta de tener un coloquio íntimo con Jesús. No digo que no es necesario ofrecer todas las actividades que tú y yo tenemos a lo largo del día. Sí, eso es necesario, pero también es necesario que tú y yo tengamos horas de sagrario, horas delante de la Sagrada Escritura para intimar con Jesús. Si nosotros leemos la vida de los santos, si nosotros vamos viendo la vida de tantos venerables siervos de Dios, beatos y santos, nos vamos a dar cuenta de que ellos en su vida tomaron muy en serio la oración, la necesidad de estar con Jesús, de pasar largo tiempo delante del sagrario, delante de la Sagrada Escritura, de robustecerse con la oración. No podemos nosotros decir que eso fue hace muchos siglos atrás y de que hoy nuestra fe, que es ya más moderna, más contemporánea, no es necesario eso, yo no necesito de eso. No bajemos, no vaciemos el nivel espiritual. Y eso es un peligro, hermanos, eso es un peligro. Por eso, de plano, te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración frente al Santísimo diariamente? O si no tienes de alguna manera el tiempo para estar frente al Santísimo, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración en el altar de tu casa? Supongo que tienes un altarcito en casa. Hoy día tampoco no hay que suponer nada. Entonces yo te invito, si es que aún no tienes un altar en casa, tener un altar en casa, quizás en la sala, y intimar con Jesús, con la palabra de Dios. Es necesario, queridos hermanos, hoy en día la necesidad de la oración, de estar totalmente
prestos a la oración, de conocerlo, de intimar, de ser amigos con Jesús. María, la Reina de la Paz desde Medjugorje, en uno de sus mensajes, ella decía y nos recomendaba que al menos le dediquemos a la oración media hora en la mañana antes de ir a trabajar y media hora en la noche después de trabajar. Al menos, nos dice la Virgen, le dediquemos media hora antes de ir a trabajar y media hora después de regresar a trabajar. Estamos hablando de 1 hora de oración personal. ¿Y a quién se dirigía la Virgen? A todos los cristianos y católicos, no solamente a los sacerdotes, consagrados, monjas de clausura o religiosas de vida activa, a todos los cristianos. No solamente es para nosotros, los consagrados, los sacerdotes. Cuánto más nosotros los consagrados le tenemos que dedicar tiempo al Señor, tiempo a Jesús. Y sigue diciendo nuestra Madre, y ella nos advierte que aparte de esa media hora en la mañana y media hora en la tarde, busquemos también durante el día otros espacios de oración. Es decir, toda nuestra vida tiene que ser un constante estar presente en esa búsqueda del Señor. De ahí el nombre de este programa, Busco tu rostro, Señor. ¿Cómo quiero buscar yo el rostro de Jesús si yo no tengo familiaridad con Él? Si yo no tengo esa intimidad con Él. ¿Cómo voy a saber que Jesús, que Dios, que ese Dios con nosotros está en mi hermano y en mi hermana si es que yo no lo busco a Él? ¿Cómo voy a querer saborear los goces y los disfrutes del alma cuando yo no tengo ese tiempo de intimidad con Él? Por eso es necesario, queridos hermanos, que podamos lanzarnos a esta necesidad de la oración. Y dice más la Virgen, no solamente media hora antes de que vayas a trabajar, no solamente media hora después de que trabajes, y no solamente que toda tu jornada busques espacios de oración, sino también que la Virgen te dice, participa diariamente de la Santa Eucaristía. ¿Sabes por qué hoy el mundo está así como está? Tan convulsionado, con tantas cosas que de alguna manera hacen que tú pienses y digas, ¿en qué mundo estoy viviendo? Tantos odios, tantas pugnas, tanto enfrentamiento, tanta guerra, tanta depresión, tanta alteración, tanta falta de paz. ¿No será porque a ti y a mí nos falta la necesidad de la oración, de estar con Jesús, de abrir la Sagrada Escritura y meditar? Por eso es necesario que cuando nosotros tenemos esa oración, la oración nos va a dar 2 cosas. En primer lugar, para purificar tu alma, para purificar tu corazón. Y la segunda cosa que nos da la oración es que nos va a librar de todo aquello que sea depravado en nuestra alma y en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que en ti y en mí hay muchas cosas que faltan purificar. Solo cuando nos vamos a dar cuenta, cuando estemos cerca de la luz, cuando estemos cerca de Jesús, cuando estemos cerca del Señor, cerca de la Eucaristía. Si no, vamos a creer que estamos bien, que no hay nada que purificar. Y en segundo lugar, es necesario también que cada uno de nosotros busquemos la liberalidad en tantas depravaciones que nuestra alma quizás está aferrada. Hay que liberarnos de todo ello y la oración da eso. Por eso, hermanos, cuando nosotros analizamos la vida de los santos, son personas tan humildes y tan sencillas que se creen poca cosa, que se creen absolutamente nada, que se creen pecadores, que aceptan su pecado. Y es por eso que en esa vida de pecado, en esa vida de orgullo, de soberbia, pues ellos dicen, la única manera para poder no caer en pecado,
La única manera para no ofender a Dios es la oración. La oración, hermanos, es de gente sencilla, de gente humilde, de gente que se reconoce pecadora, de gente que se reconoce débil, de gente que se reconoce que sin Jesús, sin la Virgen, sin la ayuda de los santos, no somos absolutamente nada. Por eso de ahí la necesidad de la oración. Si tú y yo no oramos, es porque somos soberbios, porque no necesitamos de Dios, es porque no necesitamos purificar el alma. Una de las cosas que también los santos nos enseñan para poder orar y para tener materia de oración es meditar el Evangelio, sobre todo la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo, para que con la ayuda de la gracia cada uno de nosotros aprendamos a hablar y entablar conversación con Jesús, para aprender a escuchar, para aprender a hacer silencio. Hoy, cuánta maravilla nos puede enseñar el estar con Jesús. Para un mundo tan acelerado como el que hoy estamos viviendo, el estar en oración es una pérdida de tiempo. Pero cuánto podemos aprender de la oración. Cuando yo estoy frente a Jesús, puedo aprender a escuchar. Cuando estoy frente a Jesús, puedo aprender a guardar silencio, a abrir el corazón, a ser humilde, a ser sencillo, a dejar de alguna manera, a renunciar tantas cosas que yo estoy convencido de que eso es bueno, pero que en la oración me voy convenciendo de que eso no era lo mejor, a renunciar a caprichos, a renunciar a cosas que no están bien, a hacer silencio, a poder callar, a poder escuchar, a poder hablar, a poder relacionarme con el Señor. Por eso es necesario también que tú y yo empleemos una hora con Jesús. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la meditación de la Sagrada Escritura? Yo hago siempre esta comparación. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a almorzar? Pienso que entre media hora, una hora. Porque si tú y yo todos los días almorzamos en 15 minutos, luego vamos a estar mal, vamos a sufrir de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no estamos asimilando la comida y luego nuestro cuerpo se va a enfermar. Así como tu cuerpo se enferma cuando almuerzas solo todos los días por 15 minutos, porque solamente tienes tiempo para 15 minutos, así también tu alma se enferma cuando siempre le das lo mínimo, cuando no le sabes alimentar, cuando no le sabes dar el alimento que de verdad vale la pena. Solamente 15 minutos a la oración, solamente 5 minutos a la oración. Y cuando te hablamos de una hora de oración, tú puedes decir, es demasiado. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a almorzar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a cenar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a desayunar? Así como tú y yo le dedicamos tiempo a nuestro cuerpo, como digo, que está bien, también tú y yo le tenemos que dedicar buen tiempo al Señor. Por eso la Madre nos dice, media hora antes de irte a trabajar, media hora regresando a trabajar, haz un altar, que en ese altar tenga la cruz, la Biblia, agua exorcizada, la imagen de la Virgen, la imagen del Sagrado Corazón, y empieza tú a orar y luego invita a los miembros de tu familia, media hora antes de irte a trabajar, media hora volviendo a trabajar, y luego haz de tu vida todo un ofrecimiento y vas a ver cuánta paz, cuánta alegría vas a tener al hacer esa oración. Luego también es bueno que cada uno de nosotros nos esforcemos por hacer esa oración mental, esa oración vocal. ¿Cómo va tu rosario? Esa oración con la Sagrada Escritura y en el Sagrario también tiene que estar condimentado durante el día con tu rosario. Qué bonito es rezar diariamente el rosario, que es una oración vocal, que se medita la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por manos de María, con el corazón. Reza el rosario. El rosario es algo
que te va a dar tanta paz y tanta alegría, pero rézalo de corazón, no de manera mecánica. Luego también tenemos otra oración que de seguro lo haces, la coronilla de la Divina Misericordia. Puede ser a las 3 de la tarde o a otra hora, pero es importante rezar también la coronilla de la Divina Misericordia y así algunas otras oraciones, pero sin dejar de meditar el Evangelio diariamente. Solo así tu vida será diferente, solo así la conversión en tu familia, la conversión en tu corazón, en tu alma, será un hecho. Que el Señor te bendiga y que tengamos esa necesidad de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro